Un comunicador dominicano graba 2 videos con apenas un día de diferencia y dice en voz alta algo que casi nadie más se atreve a decir, que en buena parte del hemisferio el narcotráfico no es enemigo del Estado, es el Estado. 2 años después, tenía razón. Un presidente fue capturado por fuerzas militares estadounidenses. Hoy espera juicio en Nueva York. Un gobernador en funciones pidió licencia y sigue escondido mientras un tribunal federal lo acusa de proteger a un cartel. Y en la República Dominicana, el patrón que ese hombre describió se sigue repitiendo. Pero hay un detalle que casi nadie conoce. Quien lo dijo primero tiene 71 años, 2 stents en el corazón. Y no puede salir de la República Dominicana ni para ver a sus propios médicos. ¿Pero por qué? Para entender esa pregunta, hay que ver primero el mapa completo. En agosto de 2025, Estados Unidos empezó a desplegar buques de guerra frente a las costas de Venezuela, portaaviones, destructores, submarinos y miles de soldados bajo la bandera de una operación antidrogas. Nicolás Maduro respondió que ningún imperio tocaría suelo venezolano. En los meses siguientes, fuerzas estadounidenses hundieron más de 30 embarcaciones señaladas como parte de rutas de narcotráfico. El 3 de enero de 2026, ese despliegue terminó en Caracas. Una operación militar llamada Absolute Resolve capturó a Maduro junto a su esposa, Cilia Flores, y los trasladó directamente a Nueva York. Hoy enfrenta cargos por narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína ante el Distrito Sur de Nueva York, el mismo Distrito Judicial Federal que, meses después, indagaría a otro funcionario electo. Esta vez, en México, en abril de 2026, ese tribunal acusó formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto a otros 9 funcionarios estatales, de permitir que la facción conocida como los Chapitos, los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, operara con total impunidad. Rocha Moya pidió licencia 2 días después. El gobierno mexicano recibió una solicitud de extradición y todavía no la ha ejecutado. 3 meses más tarde, el gobernador sigue sin dar la cara en público, protegido por el propio gobierno federal y todavía decidiendo quién será el candidato de su partido en las próximas elecciones. Venezuela, México y la República Dominicana, que se sumó a Perú, Paraguay, Argentina y Colombia, al declarar al narcotráfico organización terrorista, siguiendo la postura de Washington. México, hasta ahora, no lo ha hecho. Sobre el papel, entonces, la República Dominicana coopera y, sin embargo, desde 2020, una cadena de diputados, generales y funcionarios ligados al Partido Revolucionario Moderno, el partido en el poder, ha desfilado por tribunales estadounidenses. 16 años de prisión federal para un diputado que fue el más votado de su circunscripción. Una extradición pedida para un general. Condena tras condena. Ese es exactamente el patrón que un comunicador dominicano desde Estados Unidos, con su propia cámara, empezó a nombrar en público desde 2019, años antes de que el resto del hemisferio comenzara a confirmarlo con hechos. Los 2 videos que va a ver a continuación son de septiembre de 2024, grabados meses antes de que nada de esto ocurriera. Permanecieron privados por un tiempo. Hoy, con todo lo que ha pasado desde entonces, se explican prácticamente solos. Y mientras los ve, vale la pena tener presente una comparación. José Gómez Canaán, acusado de corrupción, lavado de activos y sabotaje contra infraestructura crítica en Santo Domingo, en un caso de 1.300 millones de pesos, ha recibido permiso judicial para salir del país 5 veces.
el ex procurador general Jean Alain Rodríguez, imputado en una causa por corrupción, viajó a Madrid por razones de salud, con autorización de un tribunal dominicano, y un hombre detenido con más de 300 láminas de cocaína recibió una fianza de 500,000 pesos y durmió esa misma noche en su casa. El autor de estos dos videos tiene 71 años, tiene 2 stents en el corazón. Sus médicos en Miami han enviado cartas certificadas pidiendo que se le permita viajar para sus chequeos. Los tribunales dominicanos las han ignorado. No ha recibido ni un solo permiso para salir del país. ¿Es coincidencia o es que la precisión con la que actúa el Estado dominicano revela con exactitud qué tipo de poder considera una amenaza real? Esto es lo que dijo en sus propias palabras 2 años antes de que el resto empezara a entenderlo. Transmite Ángel Martínez desde Estados Unidos. Hoy, ¿cómo es posible que esté lloviendo polvo blanco en República Dominicana? ¿Cómo se explica esto? ¿Por qué Honduras es el centro del envío de paquetes hacia República Dominicana? Vuelve República Dominicana. ¿Por qué México, el gobierno mexicano, está metido en el asunto de los paquetes? Vamos a comenzar con lo último, lo que está quemando el cuarto poder, la prensa del mundo. Cuando el presidente de Honduras, Xiomara Castro, acepta la renuncia de José Manuel Zelaya, hijo del cuñado de ella, que está mencionado en videos haciendo componendas con capos para conseguir millones de dólares para dárselo al esposo de ella. La mitad de esa reunión era para el esposo Mel Zelaya. Y ahora la presidencia acepta que este hombre renuncie y nombra como ministro de Defensa a una mujer que es enemiga de Estados Unidos y es amante de su esposo. Oiga esto, ¿qué triángulo hay aquí? Esta Rizzi Moncada es amante de su esposo, eso lo sabe todo el mundo, y es enemiga de Estados Unidos. Entonces ella la nombra como ministro de Defensa. Acepta la renuncia de José Manuel Zelaya, que va a Venezuela y se reúne con los capos de la mercancía esta, y entonces pone en su lugar a una enemiga de Estados Unidos. Este gobierno de Honduras está leyendo un mal mensaje. Vamos a ver qué dice la enemiga número 1 en Centroamérica de Estados Unidos, la Rizzi Moncada, hoy ministra de Defensa. Trasiego de droga en el mundo entero, pero hay países que la consumen por toneladas y que teniendo tecnología, que teniendo recursos, que teniendo mayores espacios de desarrollo, uno se sorprende de por qué no logran erradicar el narcotráfico. ¿Cómo entra la droga, por ejemplo, a Estados Unidos? ¿Quién la compra en Estados Unidos? ¿Quién la distribuye? ¿Dónde está el dinero de esa droga? ¿A dónde va a parar? ¿A qué instituciones? Ese dinero de esa droga se maneja debajo de la cama, debajo de la almohada, ¿o dónde? Son cientos de miles de millones provenientes del narcotráfico. Creo que también la presidenta Castro ha dejado bastante claro que es necesario que el pueblo hondureño sepa que se desmanteló la institucionalidad en esos 12 años, 7 meses, que se desmanteló la institucionalidad, que se
desarreglaron, que se descompusieron, que se arruinaron, que se sustituyeron, que se quitaron las herramientas como radares que sirven para hacer control aéreo y control marítimo, que se ignoran las razones, que el control para el seguimiento de la droga se hace desde fuera del país, desde Cayo Hueso, que se modificó la ley de control aéreo y se modificó para evitar el derribo de aviones, producto de los 2 incidentes que se dieron recientemente, hace unos años. Y todo eso forma parte de la política de lucha contra el narcotráfico. Lo que el Estado y lo que el gobierno deja claro frente a la autoridad es que, y frente al pueblo hondureño, es que condenamos el narcotráfico en todas sus presentaciones. Y existe toda la disposición y la voluntad para combatirlo independientemente de quiénes sean las personas involucradas. ¿Con narcotraficantes? Bueno, yo creo que acá está el presidente de la Cámara. A los narcotraficantes hay que combatirlos y hay que condenarlos permanentemente, pero está acá el presidente de la Cámara, que es importante antes que yo salga. Su expresión, sus apreciaciones después de esta amplia reunión que hemos tenido. Así que desvincular el gobierno con el tema del narcotráfico cuando el cuñado de la presidenta está involucrado en estas reuniones. Bueno, cada persona responde por sus actos. Cada persona responde por sus actos. Yo no puedo responder por sus actos. No puedo responder por sus actos. Cada persona responde por sus actos. ¿Sabían del video desde antes, ministro? Grandes empresarios denunciados en Pepe Lobo también están metidos en este narcotráfico. Eso es un asunto que corresponde a la investigación. Nosotros hemos luchado por la justicia desde siempre y hemos condenado los actos delictuales como filosofía de vida, no porque nos lo impongan o porque nos lo recomienden o porque desempeñemos un cargo público. Lo hemos hecho desde todos los espacios de la vida pública, de la vida privada. Condenamos la delincuencia, condenamos los actos ilícitos y creemos que la sociedad debe avanzar. Hemos venido exigiendo justicia desde siempre y seguimos haciendo el llamado y confiamos en que el Ministerio Público y el Poder Judicial harán lo propio para combatir las redes de corrupción de policías, de fiscales, de jueces, de empresarios, de políticos, de periodistas que también han resultado involucrados en actos de corrupción público-privada y de los distintos sectores. La corrupción hay que perseguirla en todos los niveles y con todas sus caretas. Ahí no hay que hacer excepción. Karim, Cubaín, estos acercamientos que... Bueno, esta señora, vemos en ella que ella, por un lado, dice que quién recibe, pero si son ustedes que la envían, la gente de tu gobierno, Rizzi Moncada, el cuñado de tu novio, bueno, el hermano de tu novio que envía esos paquetes, Carlos Zelaya, él es que envía eso. Y el esposo de Merce, la esposa de Merce Zelaya, la presidenta, Xiomara Castro, y su esposo, hay que darle la mitad a él de todos los recaudados con todos estos narcos. Debiera preguntarle, Rizzi, porque para que estos paquetes sean incautados en alta mar, señores, es que son cantidades astronómicas las que se están incautando. Para esto moverse por los mares, tienen que estar los gobiernos involucrados. Aquí está México involucrado, un gobierno narcoestado. Honduras involucrado, un gobierno narcoestado. Colombia involucrado, un gobierno narcoestado. República Dominicana involucrado, un gobierno narcoestado. Venezuela, un gobierno narcoestado. O sea, son los gobiernos que están en este negocio. Son los países. Los narcos es el brazo armado. Pero los principales son los gobiernos que están metidos en esto. Miren esto. ¿Cómo explican este atrape de estos cargamentos? ¿Cómo explican ustedes? Esto tiene marca República Dominicana
enviado de Honduras para República Dominicana, cortesía del Departamento de Defensa de Estados Unidos. ¿Cómo se explica esto? Porque las Fuerzas Armadas Dominicanas reciben y dan protección a esto. Por eso ustedes, miren esto es alarmante. Los políticos dominicanos están metidos en esto. Las Fuerzas Armadas Dominicanas, las Fuerzas Armadas de Venezuela, los políticos venezolanos, los políticos de Honduras, las Fuerzas Armadas de Honduras, son los países que están en el negocio. Los principales capos son los gobiernos, no son los capos ya. Le han quitado el negocio a los capos, ahora son los gobiernos. Es increíble. Mire esta ruta nada más de República Dominicana. Esta ruta de República Dominicana. ¿Usted sabe lo que es mandar 2.500 aparatos toda la semana de un país para Estados Unidos y Europa? 2.500, 10.000 aparatos al mes. Una ruta. Para hacer eso, usted tiene que tener complicidad del gobierno dominicano. Tiene que tener complicidad con las Fuerzas Armadas Dominicanas. Tiene que con la Policía Nacional. Para hacer esto, oiga, estamos hablando de 2.500 aparatos toda la semana. Entonces, sigue aquí hablándose de Honduras, porque el gobierno de Honduras no sabe qué hacer ahora con el tema narcotráfico. Donde hay pedidos para que la presidenta Xiomara Castro dimita de su cargo. El gobierno de la primera mujer presidenta del país trata de hacer frente al escándalo del llamado narcovideo, donde se ve a su cuñado, a Carlos Zelaya, supuestamente cerrando un pacto multimillonario con el narco de la campaña electoral de Xiomara Castro. Bueno, la presidenta Castro asegura que todo esto se trata de un golpe de Estado en su contra y también de alterar los resultados de las próximas elecciones del año 2025. Los críticos, sin embargo, marcan una línea directa entre ese video y la reciente suspensión del pacto de extradición con los Estados Unidos por crímenes asociados al narcotráfico transnacional. Mario José Calix, un socio del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico en Nueva York, es trasladado en ese vehículo blindado. Es probablemente el último extraditado desde Honduras por delitos de drogas bajo el Tratado de Colaboración con Estados Unidos. La orden de su entrega a las autoridades de Washington se emitió antes de que Xiomara Castro, la presidenta del país, cancelara el pacto de extradición que se aplica desde 2014 entre Honduras y Estados Unidos, un acuerdo que permitió encarcelar a poderosos narcocriminales hondureños. La mandataria decidió suspender ese tratado el 28 de agosto y lo justificó en estos términos. Decirles que se está fraguando un plan en contra de mi gobierno. Y eso es importante que el pueblo lo sepa. La oposición asegura que la suspensión de ese acuerdo busca blindar a la familia de la mandataria de la persecución penal por parte de la Fiscalía de los Estados Unidos. La familia de la mandataria se encuentra en la mira de Washington por sus presuntos vínculos con el narcotráfico. El sábado presentaron su dimisión el ministro de Defensa de Honduras, José Manuel Zelaya, y el secretario del Congreso de Honduras, Carlos Zelaya, padre del primero, que admitió haberse reunido con narcos en 2013. Una idea que reafirman algunos hondureños. Que estamos igual que antes, igual que el gobierno anterior. Estamos en un narcoestado. Entonces, ellos están aprovechando este momento de cancelarlo para que sus familiares o los que están involucrados de este gobierno no sean extraditados. Saben que el arma a quien más le temen los narcos es a la extradición. Las cárceles de Estados Unidos no es lo mismo como las cárceles de acá en Latinoamérica y especialmente acá en Honduras. Ella como gobierno sabe en qué caminos anda el país, ¿verdad? Ella es miembro de una familia que está gobernando este país. Y ayer observando yo, no tocó los temas de su familia. Honduras no ha logrado deshacerse de la infiltración del narco en las instituciones en las últimas décadas. Su posición estratégica en Centroamérica, a medio camino entre Colombia y Estados Unidos y México, hacen de este país un territorio codiciado por esas estructuras delictivas.
Y en Tegucigalpa nos espera la periodista Marlene Allen con los detalles de esta gran crisis que afecta al gobierno. Marlene, un saludo. ¿Está la justicia hondureña investigando el llamado narcovideo? Y de ser así, ¿qué posibilidades también hay de independencia en las indagaciones? ¿Qué tal? Un gusto saludarles. Así es. Bueno, en Honduras siempre surgen dudas, ¿no?, sobre la independencia de los poderes del Estado, de los entes investigativos, en este caso del Ministerio Público, ya que los procesos de escogencia de los titulares de estos pues tienen varios vicios y la clase política siempre se encarga de asegurar una cuota de poder para cada partido, es decir, las mismas están politizadas, ¿verdad? Lo que hace que el Estado de Derecho en Honduras pues sea bastante frágil. Sin embargo, bueno, te puedo mencionar que en cuanto a este caso, hasta el momento el fiscal general del Estado ha dicho contundentemente en sus declaraciones que no le temblará la mano para perseguir a políticos corruptos del país y aseguró que no va a detener ninguna solicitud de extradición que se haga por parte de los Estados Unidos. Él mencionó que, bueno, la justicia irá en contra de los corruptos en Honduras y, bueno, precisamente eso es lo que se espera en el país, aunque esta denuncia al tratado de extradición pues ha dejado un sinsabor y un ambiente como de incertidumbre de lo que vaya a pasar en el país, sobre todo con un sistema judicial bastante debilitado. Marlene, por favor, breve. La presidenta ha denunciado el intento de golpe de Estado en su contra. ¿Cuánto complica este escándalo el futuro de su mandato? Te comento que varios sectores de la oposición y la sociedad civil ya están solicitando esta renuncia, ¿verdad?, de la presidenta Xiomara Castro por estos vínculos de sus familiares con personas ligadas al narcotráfico. Esto definitivamente socava la credibilidad del Estado de Derecho y sobre todo la seguridad de la población. Lo cierto es que, sin duda alguna, estas acusaciones están afectando de gran manera al partido de gobierno, el Partido Libre, sobre todo cuando estamos a casi un año de las elecciones generales y la principal candidata de este partido, quien es Rixi Moncada, es ahora la secretaria de Defensa de Estado, lo que deja ahora también un conflicto de interés entre quien maneja las Fuerzas Armadas mientras se realizan las elecciones en Honduras. Recordemos que precisamente el Partido Libertad y Refundación llegó al poder criticando fuertemente lo que ellos llamaban la narcodictadura, es decir, los nexos del narco que mantenía el expresidente nacionalista Juan Orlando Hernández, ahora condenado a 45 años de prisión en Nueva York. Esto es lo que te puedo comentar. Hasta el momento no hay indicios más de lo que la presidenta Xiomara Castro ha mencionado, que se está fraguando un golpe de Estado en su contra. No hay indicios por otras vías, no hay información por otros sectores. Sin embargo, esto sí afecta a su partido, un partido que la gente creyó iba a ser todo lo contrario, porque lo criticaban mucho, porque señalaban mucho la narcodictadura, como ellos lo mencionaban antes de las elecciones, y que precisamente por eso llega al poder, y ahora pues se ven prácticamente en la misma situación. Marlene Allen, muchas gracias. Así es la situación. Este cargamento está valorado aproximadamente más de 468 millones de dólares, según el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Cargamento sale de Honduras y va para la República Dominicana. ¿Cómo todos estos paquetes pueden llegar a la República Dominicana si no tiene una protección de las Fuerzas Armadas, de la seguridad del Estado? ¿Cómo puede llegar todo esto a República Dominicana? Porque está protegido por los militares, conexiones políticas. República Dominicana es un almacén de paquetes, de kilos. Oigan, vuelvo y repito, esta entidad manda 2.500 aparatos semanales. Este hombre acaba de ser condenado aquí en Miami y entró 20 toneladas del polvo blanco ese. 20 toneladas a Estados Unidos. Ahora, vamos a ver, para que ustedes vean que esto está untado por todos lados. Son los gobiernos. El jefe que combate, Genaro García Luna, condenado en Estados Unidos, en México. Atienden esto.
Un año de que Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública de México, fue encontrado culpable, declarado culpable de los 5 cargos en su contra en Estados Unidos, la mayoría relacionados con narcotráfico. Milenio obtuvo las notas que hizo el jurado para emitir ese veredicto. Este es un trabajo de Ángel Hernández. Durante 3 días, el jurado que deliberó y encontró culpable a Genaro García Luna de narcotráfico solicitó detalles sobre lo que narraron los testigos de la Fiscalía estadounidense, como los pagos de narcoautoridades, la entrega de una motocicleta Harley Davidson, un secuestro de alto perfil, libros contables, llamadas y narcosubmarinos. Milenio obtuvo las notas que este jurado hizo el 16, 17 y 21 de febrero del año pasado, encerrados a piedra y lodo en la corte de Brooklyn en Nueva York. La primera solicitud del 16 de febrero fue la transcripción del testimonio de Sergio Villarreal Barragán, el Grande, operador de Arturo Beltrán Leiva, sobre presuntos pagos a autoridades mexicanas en Manzanillo, Colima, para recuperar cargamentos de cocaína decomisada e intercambiarla por falsa. También pidieron el testimonio de la motocicleta Harley Davidson que Arturo Beltrán Leiva le dio a García Luna como un regalo para que el exsecretario de Seguridad Pública mexicano le facilitara al capo el trasiego de coca. El jurado también decidió revisar lo dicho por ambas partes sobre los presuntos sobornos mensuales a García Luna, así como revisar el secuestro del funcionario ordenado por el Barbas para obligarlo a trabajar a su favor. El 17 de febrero solicitaron el testimonio de Harold Poveda alias Conejo sobre el mismo tema. También pidieron detalles de la historia del Grande sobre cómo obtuvo sus credenciales y placas falsas de la Agencia Federal de Investigación. En una segunda revisión al testimonio de Villarreal Barragán, el jurado encargó más datos de los lugares en los que García Luna y su mano derecha, Luis Cárdenas Palomino, ex jefe de la División de Inteligencia Policial, se habrían reunido con capos mexicanos de la droga. Y también pidieron el testimonio de Israel Ávila, contador del cártel de los Beltrán Leiva, quien registró cada soborno que recibió García Luna en libros contables. Otra cosa que el jurado solicitó fue el testimonio del agente de la DEA, Miguel Madrigal, quien afirmó que el Grande le confesó la colusión de García Luna con el narco tras ser detenido. Y pidió el testimonio de Jesús Reinaldo Zambada García, el Rey, sobre el pago de sobornos al exsecretario de Seguridad en el restaurante Campos Elíseos, además de las llamadas telefónicas entre ambos donde el mexicano confirmaba la protección institucional al cártel de Sinaloa. Finalmente, el 21 de febrero, el jurado solicitó los testimonios del Conejo y del Rey Zambada sobre el aseguramiento de 2 submarinos cargados de coca por parte de Estados Unidos. Tras analizar todos los elementos, emitieron su veredicto. García Luna era culpable de 5 cargos por conspirar para traficar cocaína a la Unión Americana y por mentirle a las autoridades migratorias. Para Milenio Noticias, Ángel Hernández. Mismo en Nueva York iniciaron los alegatos en el juicio contra Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras, en el Tribunal Federal del Distrito de Manhattan. Se le acusa de participar en una trama que duró más de 20 años e introdujo más de 500 kilogramos de cocaína a Estados Unidos. Su abogado aseguró que no hay suficiente evidencia para determinar que Hernández es culpable. Por su parte, la Fiscalía sostuvo que el expresidente trabajó de la mano con los cárteles como el de Sinaloa, sí, el de México, el cártel de Sinaloa, para traficar cocaína, utilizar el dinero para sus campañas presidenciales. El primer testigo en comparecer fue José Sánchez, contador de una empresa vinculada al lavado de dinero. Afirmó haber estado en reuniones donde como presidente de Honduras, Hernández recibió miles de dólares. O sea, es para que ustedes vean que están involucrados los presidentes de los países para esta avalancha de polvo blanco que hay, que se captura, y eso es lo que se captura. Imagínense ustedes lo que pasa. Para esta avalancha se necesita estar en complicidad. Mire, el gobierno de Honduras, ministro de Defensa, metido con los narcos a la derecha. Y ahora ponen una enemiga de Estados Unidos a la izquierda del ministro de Defensa. Un diputado al Congreso metió más de 20 toneladas a los Estados Unidos, condenado del gobierno. Un jefe, dirigente del partido en el poder, Yamil Abreu, más de 15 toneladas a Estados Unidos. Está preso en una casa en Nueva York. O sea, todo el gobierno. Mire este grupito. Eri Mosquea, Operación Falcón, del PRM. Este grupito manda, estamos hablando de 2.500 paquetes toda la semana. No es cualquier cosa esta.
O sea, aquí están involucrados todos los gobiernos. Now, more than ever, the bonds between our allies and partners in Central America, South America, and the Caribbean are vital to maintaining peace and stability throughout the region and across the globe. In 2023, U.S. Marine Corps Forces South strengthened these bonds through multinational exercises and bilateral exchanges. We built upon existing relationships through working groups, training opportunities, personnel exchanges, and major exercises. Innovating together, we develop new ways for our forces to combine strengths on the battlefield. U.S. Marine Corps Forces South extends our thanks to our allies and partners for your solidarity and camaraderie in 2023. We look forward to fostering greater kinship and working together in the new year to make the Western Hemisphere a safer, better place. We are stronger together. Semper Fidelis. Como pueden ver, la fuerza de tarea, esto es cortesía del Departamento de Estado de Estados Unidos. Estos videos son cortesía del Departamento de Estado, que nos suministra a nosotros esta información para nosotros poder presentársela a ustedes, cortesía del Departamento de Estado, Departamento de Defensa de Estados Unidos. Estos son información clasificada que nos la suministran a nosotros, para nosotros suministrársela a ustedes, para que ustedes puedan hacer sus comentarios, para que ustedes entiendan que todo este engranaje viene de gobiernos involucrados, República Dominicana, los militares, la policía y los políticos, y los empresarios para lavar dinero. Venezuela, los militares. En Venezuela, los militares, la policía y los políticos. Y así en Honduras, los militares, los políticos y la policía. O sea, este negocio del asunto de los paquetes y la gran cantidad de paquetes que están llegando a los Estados Unidos y Europa es producto de que los gobiernos están involucrados. Nosotros traemos una semblanza a ustedes para que tengan una idea más o menos de cómo es que está el negocio. El negocio del transporte está en manos de los gobiernos. Por eso ustedes ven que la estrategia de Estados Unidos es atacar ahora a los gobiernos. México, gobierno del cartel de Sinaloa. Venezuela, el cartel de los soles. República Dominicana, el cartel de Sinaloa tiene dominado el país. Honduras, el cartel de Sinaloa. O sea, esto es un negocio de los gobiernos. Hay que atacar a los políticos, que son los que verdaderamente están en el negocio. Transmite Ángel Martínez desde Estados Unidos. En República Dominicana, un acontecimiento espectacular. El secretario de Estado de Estados Unidos llega porque los Estados Unidos están preocupados porque está lloviendo polvo blanco en República. Miren, señores, miren el ejemplo de los cargamentos en las costas de República Dominicana o con destino a República Dominicana. Señores, esto es terrible. Más de 100 toneladas del polvo en República Dominicana en un año han atrapado. ¿Y por qué esto? ¿Qué es lo que está pasando en República Dominicana? Que hay tantos paquetes de esto. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, los Estados Unidos, nerviosos,
viendo que es que esto es terrible. Más de 100 toneladas aplastadas. Son los capos que están en el palacio. Fueron los capos que ganaron las elecciones. Los capos de Luis Abinader, del PRM. Y están mandando para allá. Eso es que lloviendo que está el asunto este. Miren, los gringos están tan nerviosos. Miren esto, miren esto. Miren esto. Miren ese videíto. Ay, 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 ay. Esos atrapes. Esto es cortesía del Departamento de Defensa. Esto no lo tiene nadie. Esto es una cortesía para nosotros. Miren esto. ¿Cómo es posible que tanto polvo blanco esté llegando a República Dominicana? ¿Qué es lo que pasa allí? ¿Qué es lo que hay? ¿Quién protege esto? Los militares dominicanos, las Fuerzas Armadas Dominicanas, la Policía Nacional, y que los capos, los dueños de esto, están en el Palacio, están en el Congreso. Miren esto, señores, más de 100 toneladas en un año. En los últimos, pero primero vamos a hablarles de la llegada. Estados Unidos se pone nervioso y manda su secretario general para República Dominicana. Vamos a ver la llegada del secretario. Aquí está. Ya ven ahí llegar a Estados Unidos. Es que estaba en una actividad Es lloviendo, son aguaceros que están cayendo del polvo este. Ay, 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 ay. ¿Y qué es lo que tiene República Dominicana? Bueno, que no sea yo, que sea Anthony Blinken, el secretario general de Estados Unidos. Vamos a ver qué dice él. Ay, qué nervio tiene Estados Unidos con República Dominicana. Vamos a ver qué dice el hombre. Las autoridades dominicanas el año pasado incautaron más de 100 toneladas de estupefacientes ilícitos del 2020 al 2023, más que en los 15 años anteriores. Nuestros dos países están cooperando también mediante la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe para abordar el crimen transnacional, luchar contra el tráfico de drogas y hacer más seguros a nuestros ciudadanos. Gracias en parte a estas iniciativas, las autoridades dominicanas el año pasado incautaron más de 100 toneladas de estupefacientes ilícitos del 2020 al 2023, más que en los 15 años anteriores. Esto demuestra dos cosas: el creciente éxito que hemos tenido y también la magnitud del desafío. Estamos comprometidos con trabajar en esto juntos para fortalecer aún más nuestros esfuerzos tan importantes. Aquí también felicito al presidente por su liderazgo y que está mostrando él y la República Dominicana. Señores, esto es terrible. Esto, oiga bien, están incautando más que en los últimos 15 años en un año. Se volvieron locos esta gente. Porque ¿quién es que recibe esto? Los militares dominicanos. ¿Quién es que financia esta campaña de estos políticos que ganaron abiertamente, compraron unas elecciones 2 veces? ¿Quién es? Esta gente, los dueños de esto. Porque ¿cómo se explica que República Dominicana tenga tanto paquete de esto? ¿Cómo explican ustedes? Miren, señores, aquí se pusieron brutos ellos y le tiraron unos tiritos. Los que iban le tiraron unos tiritos a los militares de Estados Unidos que están, y oiga, le metieron con todo. Miren los paquetes aquí donde andan. Esto es terrible, señor. Porque estos cargamentos, señores, miren, este tipo de embarcación que es un submarino que va a nivel, que es fabricación venezolana, colombiana, mexicana. Ellos fabrican este tipo de embarcación. Este
esta embarcación que atraparon en la costa de Haití, que iba para República Dominicana, porque República Dominicana es que lo espera con aplauso. Los militares dominicanos están metidos en esto. Y el gobierno dominicano ahora está en la parte de los caballos con la visita de la máxima representación de Estados Unidos que ha ido allí para ver por qué aquí atraparon 94 millones de dólares en este sumergible. Miren cómo están los paquetes bollando en las aguas. Señores, es que esto no tiene una explicación. No hay una explicación. ¿Cómo es que República Dominicana ha incautado 100 toneladas en un año, señores? Porque los capos estos fueron los que ganaron y le están diciendo a los colombianos, a los venezolanos, Maduro, y a los mexicanos, manden eso para acá, que nosotros aquí los recibimos. Por eso es, señores, que han incautado tanto. Fueron los capos que ganaron las elecciones, señores. Y ahora este hombre viene aquí y está sonriendo. Pero en política no es lo que se ve, es lo que hay detrás. Es Estados Unidos que está preocupado porque una sola ruta, manda 2.500 paquetes de estos semanal. Una, Operación Falcón, una. Ellos viendo la cosa esta que está en República Dominicana. Aquí se pusieron, mira, aquí está Luis Abinader sonriente. Pero Luis Abinader debe preocuparse por esto. Esto es una preocupación. Esto es una lectura que manda a Estados Unidos a su secretario general a ver qué es lo que pasa allí. ¿Por qué hay tantos paquetes en República Dominicana? ¿Qué es lo atractivo? ¿Qué es lo que pasa allí? Algo está pasando. Aquí se pusieron medio brutos y le dispararon y le mandaron. Estos gringos no juegan. Miren aquí este bote. Señores, esto fue en la costa de Haití, casi llegando a República Dominicana. Porque es que no hay una explicación lógica para que esto esté sucediendo en República Dominicana. República Dominicana no produce esto. Está muy lejos de donde se produce esto, que es en Bolivia, Colombia y Perú. República Dominicana está muy lejos. ¿Por qué esa gente hacen ese esfuerzo y llevan todo esto a República Dominicana? ¿Qué es lo que pasa allí? Y entonces mandan a este hombre allá. Y le dicen, oiga, váyase allá porque es que esto es demasiado. Es que no tiene una explicación esto. ¿Por qué ustedes creen que mandan todos estos paquetes para allá? ¿Por qué? Porque allá lo están esperando. ¿Dónde que están los dueños de esto? En República Dominicana. ¿Quiénes son? El gobierno, el Estado, el partido PRM. Pero adiós, aquí hay uno preso en Miami que me envió para acá 20 toneladas y está preso en Miami, Miguel Gutiérrez. ¿De quién es ese hombre? Del partido PRM. Esta gente se han vuelto locos mandando paquetes para allá, para República Dominicana. Porque allá hay que estar los dueños de esto, señores. Entonces los gringos están ya. Ya los gringos dicen, no, pero espérense, ya, es descarado. Es descarado que son. Entonces, ahora, este hombre llega allá el jueves, en la noche, llega y amanece en República Dominicana y en la mañana va donde Luis Abinader. El viernes. Habla con él, la situación de Haití, que es otra, pero lo más importante que este secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, fue a hablar con Luis, es el problema. ¿Cómo es posible que un país tenga 22 extradiciones? Hay 22 en República Dominicana. Y este hombre fue y le llevó 30 más.
son 52 extradiciones. ¿Cómo explican ustedes eso? 52 extradiciones en un paísito de 11 millones de personas. ¿Cómo se explica eso? Lógico, porque está lloviendo esto. Los dueños de esto están allí en República Dominicana. Porque ¿por qué está yendo? Si esto está yendo allí, es porque los dueños viven ahí, porque los dueños son los jefes, los políticos, los militares. Señores, este hombre llevó un paquete, oiga bien, de 30 extradiciones, más 22 que ya tenían, que no quieren darle curso a la mayoría porque son dirigentes del PRM y están aguantándola. Oiga esto, las 22 extradiciones que están allá ya hace meses, la están aguantando porque son dirigentes del PRM la mayoría. Ahora le lleva 30 más a este hombre. Vamos a ver si la aguanta, vamos a ver qué tiempo pueden ellos durar con 52 extradiciones a un paísito que no es México, que tiene 130 millones de personas, México, y tiene un poderoso cartel o varios poderosos carteles. Señores, República Dominicana lo que tiene son 11 milloncitos de gente. Es un país pequeñito. ¿Cómo es posible que esto esté pasando? Este hombre sale a las 3:45 de la tarde y se va. Dura aproximadamente 24 horas allí. Habla con Luis Abinader y dice, ¿qué es esto? ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Y estamos hablando, señores, de 100 toneladas en un año. Esto no tiene una explicación. Y 52 extradiciones, señores. Y el PRM aguantándolo todo. De las 22 que llegaron hace meses, oiga, no han pasado todavía, creo que pasaron una de las 22. Yo le puedo citar la lista entera de las 22 y ha pasado una. Todo dirigente del PRM. Ay. ¿Qué vamos a hacer con este partido? Yo creo que Luis Abinader tiene que santiguarse. No, y quien lo espera a él, no sé si ustedes se dieron cuenta en el Palacio, es Paliza. Paliza, un hombre que está en una acusación activa de haber recibido en el partido millones de dólares de la gente dueño de estos paquetes. Paliza que lo recibe a él. Es que está hoy en una actividad. Esta gente van a terminar mal. Esta gente del PRM, yo le garantizo a ustedes que esta gente van a terminar muy mal. Porque no hay una explicación lógica para que todos estos paquetes estén llegando allí por aire, mar. Señores, es todos los días vuelos, aterrizando 4 avionetas semanales, 4 avionetas cargadas de la cosa esta. Y lanchas rápidas, y submarinos, ¿pero y qué es esto? 100 toneladas en un año. Atrapar. Esas son las que atraparon. Esa es la que atraparon. Imagínense usted, si atrapan 100, ¿cuántas pasaron? Yo no sé cómo este partido PRM va a salir de este lío. Porque es que demasiado. Es una cosa que no tiene una explicación lógica.
los dueños en Torres, en República Dominicana, en Casa de Campo, protegido. Le estoy diciendo que de las 22 extradiciones que hace meses la tiene Luis Abinader ahí, solamente ha pasado una. Yo tengo inclusive ahí amiguitos que me llamaron. ¿Por qué están detenidas las extradiciones? ¿Por qué la tienen engavetada? Ah, porque el PRM quiere quedarse vitalicio ahí. Ahora en el 2028, Luis quiere reelegirse otra vez. Porque ellos quieren quedarse ahí. De la única manera que el PRM no desfila para cárceles de la Florida y de New York es si se quedan ahí, porque los gringos, ellos tienen 22 extradiciones ahí aguantadas y le llevaron 30 más, son 52 aguantadas. ¿Ustedes han visto que han traído algunos de las 22 que lanzaron los otros días? No. 94 millones de dólares coge esto en paquete. Esa navecita. Es sorprendente lo que está pasando en República Dominicana y los Estados Unidos se alarman y mandan a su cuarto bate a ver qué es lo que pasa allí. Autoridades dominicanas el año pasado incautaron más de 100 toneladas de estupefacientes ilícitos del 2020 al 2023, más que en los 15 años anteriores. Nuestros dos países están cooperando también mediante la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe para abordar el crimen transnacional, luchar contra el tráfico de drogas y hacer más seguros a nuestros ciudadanos. Gracias en parte a estas iniciativas, las autoridades dominicanas el año pasado incautaron más de 100 toneladas de estupefacientes ilícitos del 2020 al 2023, más que en los 15 años anteriores. Esto demuestra dos cosas: el creciente éxito que hemos tenido y también la magnitud del desafío. Estamos comprometidos con trabajar en esto juntos para fortalecer aún más nuestros esfuerzos tan importantes. Aquí también felicito al presidente por su liderazgo y que está mostrando él y la República Dominicana. Esto demuestra una sola cosa, una sola, que los dueños de esos paquetes están allá y están protegidos por el gobierno. Porque ¿cómo puede salir de República Dominicana en Operación Falcón? Dice Jenny Berenice, 2.500 paquetes toda la semana para Estados Unidos y Europa. ¿Cómo? ¿De qué manera? Si no están involucrados los políticos y las Fuerzas Armadas. ¿De qué manera? Hay que tener una estructura, vea, para sacar 2.500 paquetes toda la semana. Mira, eso, en una ruta, en una. Yo no sé cómo este partido. Entonces, la diplomacia de Estados Unidos va allí. ¿Están sorprendidos? ¿Cuál es la razón? Ay, ellos van allí y públicamente felicitan a Luis Abinader. Pero con la H aquí detrás. Que se preparen. Que se prepare este partido PRM. Que se prepare Paliza, Fulcar. Que cogieron a esta gente el producto de la venta de todos estos paquetes. Y este partido con razón ha ganado 2 elecciones comprando votos porque ha tenido dinero suficiente. Y la oposición muerta de la risa. La oposición no dice nada de esto. Vamos a ver la oposición. ¿Ustedes creen que esa visita de este hombre es a felicitar a Luis Abinader por el éxito que ha tenido con los paquetes estos? Eso manda una lectura clara y contundente en política. Yo vengo aquí a preguntarte a ti por qué es esto. ¿Y qué es esto? Esto no es de café. Oiga, son 100 toneladas en un año que le han atrapado. Y las cárceles de Estados Unidos tienen a Yamil Abreu, que metió 15 toneladas. Tienen a Miguel Gutiérrez, que metió 20 toneladas. Y eso
Esas 35 toneladas es de este partido. Lo que financiaron este partido, PRM, para ganar las elecciones del 2020, son esos dos. 35 toneladas, nada más 2. Entonces, esta lectura no es a felicitar a Luis Abinader, es a decirle qué es lo que está pasando aquí. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Dónde están los dueños de esta cosa? ¿Dónde están los dueños? Oiga, es que los dueños viven en República Dominicana. ¿Por qué ustedes creen que yo no tengo 4 años que no puedo pisar allí? Porque soy de las personas que le dice al gobierno de Luis Abinader, usted, señor, viene para acá. Si pierde las elecciones el PRM, que es posible en el 2028, la mayoría de ustedes vienen para la cárcel de Estados Unidos. Y usted, Luis Abinader, vaya viendo cómo usted se va a salir de esto. Porque esto es una candela lo que usted tiene en la mano, señor presidente. La lectura. Estados Unidos se preocupa porque está lloviendo paquetes de polvo blanco en un pequeño país llamado República Dominicana. Los 2 videos que acaba de ver fueron grabados por Ángel Martínez con un día de diferencia, en septiembre de 2024. En el primero, documenta un gabinete hondureño que cae por un escándalo de narcovideos. Un ministro de Defensa renuncia y es reemplazado por una funcionaria señalada, según el propio reportaje, como cercana al narcotráfico. Ese mismo video muestra el juicio de un expresidente hondureño, ya condenado en ese momento a 45 años de prisión en Nueva York, y la condena de Genaro García Luna, el hombre que dirigió la seguridad pública de México mientras protegía al cártel de Sinaloa. Hoy, ese expresidente hondureño camina libre. El presidente Trump lo indultó en diciembre de 2025, alegando que el caso había sido politizado. Una decisión que sus críticos llaman un golpe a la credibilidad antidrogas de Washington. Regresó a Honduras en julio de este año. Todavía enfrenta cargos de corrupción en su propio país. En el segundo video, Ángel Martínez documenta con cifras del propio Departamento de Estado de Estados Unidos más de 100 toneladas de droga interceptadas en la ruta del Caribe en tránsito hacia la República Dominicana en un solo año. Las imágenes que usa como evidencia no muestran un operativo en suelo dominicano. Muestran a guardacostas estadounidenses descargando esos cargamentos en Miami. Describe avionetas semanales. Describe rutas que envían, según sus cálculos, 2.500 paquetes por semana hacia Estados Unidos y Europa. Y describe 52 extradiciones dominicanas pendientes en ese momento. Su conclusión en ambos videos es la misma. Los dueños de esto están en el palacio. Nada de eso era una teoría en 2024. Y esa misma escena, guardacostas estadounidenses descargando cargamentos incautados en un muelle del sur de la Florida, se sigue repitiendo hoy. El 21 de septiembre de 2025, casi exactamente un año después de que se grabaran estos videos, fuerzas estadounidenses destruyeron una lancha frente a Isla Beata, un pequeño territorio dominicano a 80 millas náuticas de la costa. La embarcación, que según fuentes había salido de Venezuela, transportaba cerca de 1.000 kilos de cocaína y pretendía usar a la República Dominicana otra vez como puente hacia Estados Unidos. Las propias autoridades dominicanas describieron esa operación conjunta como la primera de su tipo en la historia entre los dos países. Esa ruta del Caribe
tiene una gemela en el Pacífico, la que sale de Perú, Colombia y Ecuador hacia Centroamérica en contenedores marítimos y que mueve, según estimaciones de la propia Agencia Antidrogas de Estados Unidos, casi 3/4 partes de toda la cocaína que llega al país. Las dos rutas convergen con frecuencia en el mismo punto de descarga oficial de la Guardia Costera, Port Everglades, en el sur de la Florida. El mismo tipo de muelle que aparece en las imágenes de Ángel Martínez de 2024. Y lo que no se intercepta en el mar sigue su propia ruta. Llega a puertos dominicanos y de ahí muchas veces continúa hacia Europa escondido en contenedores de banano, de uva o de cualquier otra fruta de exportación. En diciembre de 2024, las autoridades dominicanas decomisaron en el puerto multimodal Caucedo el cargamento más grande en la historia del país. Casi 10 toneladas de cocaína, ocultas en un contenedor de banano con destino a Bélgica. Y aquí está la parte que le toca a usted directamente, donde quiera que esté viendo esto. La República Dominicana recibió en 2025 $11.860 millones en remesas, una cifra récord. 8 de cada 10 dólares de esas remesas vienen de Estados Unidos. Representan casi el 9% de toda la economía dominicana. Y desde finales de 2025, esas remesas llevan un impuesto nuevo del 1%, aprobado en una ley federal estadounidense. El crecimiento proyectado para la República Dominicana en 2026 ya se ajustó a la baja. Esa es la posición real del país. Una economía que depende en una proporción enorme de su relación con Estados Unidos. Justo en el momento en que Washington está reescribiendo con hechos y no con discursos las reglas de esa relación en toda la región. Y en medio de esa relación hay un comunicador de 71 años al que un tribunal dominicano no le permite salir del país para ver a su cardiólogo, mientras hombres acusados de delitos considerablemente más graves viajan con autorización judicial a Disney o a Madrid. La embajadora de Estados Unidos en Santo Domingo ya le puso nombre a esto en público: lawfare, el uso del aparato judicial como arma política. El hemisferio está en este momento reescribiendo una regla que durante décadas pareció fija, que ocupar un cargo público era un escudo contra la justicia. Ya no lo es en Caracas. Dejó de serlo brevemente en Tegucigalpa hasta que un indulto presidencial lo restauró. En Culiacán todavía se está poniendo a prueba. Lo que queda abierto es qué va a pasar en Santo Domingo si el poder que trafica sigue cayendo, mientras el poder que lo denuncia sigue pagando la cuenta. Los videos que acaba de ver tienen 2 años. Ángel Martínez sigue hoy bajo el mismo sistema que no lo deja salir a atender su corazón. Eso no es opinión, es un hecho verificable, con nombre, con fecha y con expediente.